bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar leyendo el comentario más antiguo del libro de Apocalipsis que tenemos. El comentario es el comentario de Victorino de Petovio con respecto a todo el libro de Apocalipsis. Como ustedes ya recuerdan desde la clase número 1, Victorino de Petovio fue el obispo de la ciudad de Petovia que escribió este comentario alrededor del año 260 después de Cristo, o sea en el siglo III. Más o menos 200 años o un poco menos todavía de que se escribió el libro de Apocalipsis como tal. El libro de Apocalipsis se escribió aproximadamente en el año 90-95 después de Cristo. Así que es uno de los comentarios más antiguos que tenemos de todo el libro. Y lo que estamos haciendo, clase tras clase, es leer los comentarios de Victorino con respecto a los capítulos que tiene el libro de Apocalipsis. Y hemos visto sus comentarios con respecto al capítulo 1 y hemos empezado a ver los comentarios con respecto al capítulo 2. No solamente estamos leyendo los comentarios de Victorino, porque muchas veces salta muchos versículos dentro de cada capítulo. Así que lo que hacemos es leemos el comentario de Victorino, lo analizamos un poquito, lo comentamos, y luego hacemos nuestro propio comentario de los pasajes que vamos leyendo paso a paso. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 2, capítulo que nos está presentando las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Son 7 iglesias que están ubicadas en el Asia Menor y son 7 iglesias que hoy en día, en cierto sentido, geográficamente, estarían ubicadas en el país de Turquía. Jesús les escribe 7 cartas individuales a cada una de estas iglesias, pero son 7 específicamente porque Jesús quiere mostrar que estas cartas no solamente están dirigidas a esas iglesias en ese tiempo, sino también a toda la cristiandad en todos los tiempos de la historia de la iglesia. Así que estas cartas tienen una triple aplicación, y esto lo vimos en la clase anterior. Una aplicación para la iglesia de esa época, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, etcétera, etcétera, pero también para nuestras iglesias locales y también para nuestras vidas, porque nosotros somos parte de la iglesia, así que eso también tenemos que analizarlo a la luz de nuestra propia vida. Dicho esto, vayamos a la presentación para ver la carta en sí misma. ¿Qué es lo que la carta dice a la iglesia de Esmirna? ¿Qué es lo que Victorino comentó? Y luego vamos a ir sacándole el jugo paso a paso. Ya saben que ustedes per todas las preguntas que crean convenientes. Voy a ir pausando de tanto en tanto para que los pueda ir leyendo y quizás si hay alguna inquietud, alguna duda, las pueda ir resolviendo o quizás pueda, en cierto sentido, decir no sé y luego investigar la respuesta. Así que, gracias a todos los que están. Te saludo a Liz, está por aquí también, y Elizabeth, les doy la bienvenida y vamos a pasar a la presentación como tal. Bueno, como ustedes pueden ver, siempre es la carátula la misma y vamos a pasar, ahora sí, déjenme ver, a el capítulo 2, ¿ok? Déjenme ver un ratito en pantalla, estamos muy bien. Y vamos a el capítulo 2. Vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que dice, traten de sacarle el jugo a esa primera lectura y luego vamos a ver qué es lo que dice Victorino. Dice lo siguiente, está hablando Jesús con el apóstol Juan, esto lo vimos al final del capítulo 1. Dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas los que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hago una pausa antes de leer el comentario de Victorino, que mientras leí este pasaje me venía a la mente lo siguiente. Muchas personas cuando leen el libro de Apocalipsis o cuando piensan lo que dice el libro de Apocalipsis, más que todo piensan que netamente desde principio a fin el libro de Apocalipsis tiene que ver con profecías que son muy difíciles de entender y solamente con destrucción. Pero nosotros mientras estamos avanzando en los primeros capítulos nos podemos dar cuenta que no es así. El capítulo 1 prácticamente ha sido una revelación perfecta y enaltecedora de la persona de Jesucristo. Eso es lo que ha sido el capítulo 1. Ustedes lo recordarán, lo vimos en 2 partes. Y el capítulo 2 está más enfocado en la segunda sección del libro. Recuerden, el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Las cosas que has visto, las cosas que son
y las cosas que han de suceder después de estas. Esto lo vimos al final del capítulo 1. Por lo tanto, cuando leemos el capítulo 2, no estamos viendo en cierto sentido destrucción, eventos catastróficos, demonios por aquí, demonios por allá. No, se está hablando a la iglesia y está dando un mensaje en cierto sentido profético de exhortación para la iglesia presente en ese tiempo y también para nosotros hoy en día como iglesia. Y eso es lo bonito, entender de que el libro de Apocalipsis tiene muchas cosas futuras. Podríamos decir que la mayoría del libro de Apocalipsis tiene cosas que son del futuro o para el futuro y hasta para nuestro futuro. Pero no solo eso, tiene cosas del pasado y tiene cosas del presente, del tiempo de la iglesia. Así que podríamos leer esta sección como la sección de la iglesia, capítulos 2 y 3. Ahorita estamos viendo la carta que Jesús le dirige a la iglesia de Esmirna. Algo que podríamos detallar rápidamente es que es una iglesia que está pasando por tribulación, es una iglesia que está pasando por persecución, una iglesia que está sufriendo. Lamentablemente, Victorino no tiene mucho que comentar de esta iglesia. Personalmente considero que hay mucho que comentar, pero Victorino tiene unos comentarios muy pobres en cierto sentido con respecto a esta iglesia. Quizás en los siguientes capítulos Victorino soltará más comentarios, pero cuando se trata de las 7 iglesias es muy directo y muy poco explicativo con respecto a cada detalle de esta. Miren lo que Victorino va a comentar. Prácticamente lo tengo en un slide. Esto es lo que Victorino comenta con respecto a la iglesia de Esmirna y dice lo siguiente. Con respecto a conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, Victorino nos dice, porque él sabe que con tales hombres hay riquezas escondidas con él, y que niegan la blasfemia de los judíos, que dicen que son judíos y no lo son, pero son la sinagoga de Satanás, ya que están reunidos por el anticristo, y a ellos les dice, sed fieles hasta la muerte, que sigan siendo fieles hasta la muerte. Lo que está diciendo Victorino hasta acá no es más que lo que el texto en sí mismo está dejando pero muy claro, ¿no? Es una iglesia que en cierto sentido es rica, porque esta iglesia es una iglesia que está siendo en cierto sentido perseguida, y esta característica de esta iglesia la hace riquísima, porque ellos en cierto sentido se han mantenido firmes a pesar de la persecución. Ahora, al final del primer párrafo en pantalla, ustedes pueden ver que Victorino se refiere a los judíos como la sinagoga de Satanás, y él explica, ya que están reunidos por el anticristo. La pregunta que surge para nosotros que recién estamos leyendo a Victorino es la siguiente. ¿Quién entiende Victorino que es el anticristo? Esta es una respuesta que nosotros la vamos a ir obteniendo en el transcurso de los capítulos. Por el momento, lo que estamos viendo es que Victorino, por lo que nos muestra aquí, entiende que el anticristo ha reunido a la sinagoga de Satanás, que son los judíos. Victorino piensa que el anticristo ya existía en su época. Victorino piensa que el anticristo es un personaje futuro. Nosotros lo iremos descubriendo mientras vamos leyendo. Aparentemente, solo aparentemente en este párrafo, parece ser que Victorino entiende que el anticristo está presente en su época. Él lo entiende así. Vamos a ver si nosotros aceptamos o discrepamos su interpretación. Ustedes ya han tenido algunas clases conmigo con respecto a la temática del anticristo. Pero vamos a ver qué es lo que él cree. Y lo que estamos haciendo esta noche es leer lo que Victorino dice. Así que por el momento pareciera eso. Pareciera que Victorino atribuye a la persona del anticristo el hecho de estos judíos que han estado en el tiempo del apóstol Juan. Así que también podríamos decir lo siguiente, no necesariamente en el tiempo de Victorino, y acá yo me corrijo, es que él considera que ha estado el anticristo, que está el anticristo, sino en el tiempo de esta iglesia. Vamos a confirmarlo o, en cierto sentido, desecharlo en el transcurso de los capítulos. El último parrafito que toca Victorino es el siguiente. El que venza no será dañado por la segunda muerte. Y él dice, es decir, no será castigado en el infierno. En conclusión, lo que Victorino resume de esta iglesia es una iglesia que es muy rica por las cosas que está pasando, porque se mantienen fieles, porque resisten las blasfemias de los judíos que son una sinagoga de Satanás y que el anticristo mismo ha reunido, y se mantienen firmes y se seguirán manteniendo firmes hasta la muerte. Y la recompensa que se les va a dar es que no van a ser castigados en el infierno. Punto final. Eso es lo que Victorino tiene que decir con respecto a esta iglesia. Me parece que se ha reservado mucha letra en esta iglesia, ha podido sacarle más el jugo, pero es lo que hay. Así que aquí ya podemos culminar, por así decirlo, rápidamente. No es como otros capítulos o como el capítulo 1, que sí fue muy largo en sus comentarios. Pero ahora nosotros vamos a sacarle el jugo. ¿Okay? Nosotros vamos a ver qué es lo que podemos rescatar
versículo a versículo de esta iglesia y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Así que vayamos a los primeros versículos de esta carta y leamos el saludo. El saludo dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y hemos visto desde la clase anterior que cuando Jesús le dice a Juan, escribe al ángel, hay distintas interpretaciones con respecto a la identidad del ángel. La perspectiva que yo sostengo es que el ángel realmente es un ser angelical y que en cierto sentido vela por la iglesia en la región de Esmirna. Esa es la postura que yo sostengo. Ahora hablemos un poco acerca de la iglesia y sobre todo del pueblo de la ciudad de Esmirna. ¿Qué podemos encontrar en la ciudad de Esmirna? Podemos encontrar primeramente que es una ciudad que sigue viva hasta el día de hoy. Hoy día, año 2024, la ciudad de Esmirna se mantiene, pero ahora con el nombre de Izmir o Izmir. Debe ser Izmir por el lenguaje turco, que es una ciudad que sigue existiendo hasta el día de hoy, una ciudad muy próspera y que está ubicada muy cerca a la primera iglesia del Apocalipsis, que es a la iglesia de Éfeso. Está aproximadamente a 56 kilómetros. En el tiempo del apóstol Juan, tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Era una ciudad que tenía cierta cantidad de población. 200.000 habitantes no es poco. Una cosa adicional es que esta ciudad fue fundada por los griegos, luego capturada en una batalla de griegos contra griegos y luego capturada por los lidios. En el tiempo del emperador, bueno, no sé si podríamos llamarlo emperador, pero en el tiempo de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, quien conquistó todo el mundo conocido muy rápidamente, él mandó reconstruir la ciudad, la embelleció y construyó la nueva ciudad de Esmirna muy cerca de la antigua y le encargó esto a su general que se llamó Lisímaco, porque Alejandro consideraba que la ciudad de Esmirna era muy próspera y dijo, bueno, esto es una ciudad que genera muchos ingresos y vamos a embellecerla. Y prospera la ciudad de Esmirna reconstruyéndola y embelleciéndola abajo de Lisímaco o bajo el mando de Lisímaco. En el tiempo del Imperio Romano, ya que estamos hablando ya en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Apocalipsis, era una ciudad muy próspera, era una ciudad que tenía mucho comercio, era una ciudad que era considerada como la ciudad dorada, porque tenía grandes calles y grandes edificios. Hay algunas personas que consideran que la ciudad de Esmirna, cuando tú llegabas vía mar, marítimamente, y llegabas a la bahía de Esmirna, tú veías como colinas que rodeaban la ciudad. Y la ciudad en sus colinas tenía muchos edificios. Por lo tanto, decían que tenía una corona de edificios la ciudad de Esmirna. Y es por eso que Jesús usa la palabra o la promesa de la corona de vida para los cristianos de la ciudad de Esmirna. Sí, la ciudad de Esmirna es conocida por tener una corona de edificios, de construcciones. Pero yo a ustedes les voy a dar algo mejor. Es la corona de vida. Y lo hace en el contexto de la ciudad de Esmirna. Una de las cosas que sucede es que gracias a su prosperidad y empieza a rivalizar en la región de Turquía hoy, o sea, en el Asia Menor antiguo, con la ciudad de Éfeso y con la ciudad de Pérgamo, que también eran muy prósperas. Llegó a rivalizar con ellas en el área económica. Por eso se le consideraba como la dorada. Y un dato importante es que unos años después del libro de Apocalipsis, estamos hablando del año 140, 150 después de Cristo, existió en la ciudad de Esmirna un obispo, un pastor principal, que es muy famoso. Ese pastor se llama Policarpo. Policarpo de Esmirna fue el obispo, el pastor principal de la ciudad. Fue un hombre que lamentablemente fue martirizado. Y podemos ver entonces que la ciudad de Esmirna en el tiempo del Apocalipsis era una iglesia perseguida. Vamos a reformular la frase. La iglesia de Esmirna en el tiempo del Apocalipsis era una iglesia perseguida y lo siguió siendo en el transcurso de los años. Año 95, el libro de Apocalipsis ya muestra a la iglesia de Esmirna siendo perseguida. Año 156, Policarpo de Esmirna muere como mártir por una persecución en la ciudad de Esmirna. Así que es una iglesia que ha sido perseguida durante el transcurso de los años. Es una iglesia sufriente en cierto sentido. Y la carta es una carta de ánimo. Policarpo fue el discípulo del apóstol Juan. Y tenemos sus escritos el día de hoy. Nosotros tenemos la carta a los filipenses de Policarpo de Esmirna. Policarpo en Esmirna escribe una carta a la iglesia de Filipo. Tenemos también un recuento de la misma iglesia de Esmirna del martirio de Policarpo. Tú puedes leer qué es lo que pasó con Policarpo, cómo murió, quiénes lo mataron, y todo eso lo tenemos hasta el día de hoy.
Quizás en un futuro podemos hacer algunos lives leyendo los escritos de Policarpo, por ejemplo, que es conocido como uno de los padres apostólicos. Así que la ciudad de Esmirna tiene fama por distintas cosas, por su economía, por su construcción. Tenía una escuela de medicina también la ciudad de Esmirna, y también por tener a uno de los obispos más famosos de la antigüedad, un padre apostólico, un discípulo del apóstol Juan, que murió como mártir en el año 156 después de Cristo. Así que eso es lo que podríamos hablar en resumen, porque hay muchas cosas más que podríamos decir de la ciudad de Esmirna. Pero ya viendo la ciudad de Esmirna como tal, no debemos dejar o pasar por alto la descripción de Jesús a esta iglesia. Es muy importante esta descripción. ¿Por qué? No solo porque es parte de la visión del apóstol Juan en el capítulo 1. Ustedes se acordarán que cuando Juan ve a Jesús, se nos describe de arriba abajo, y Jesús le dice a Juan: yo soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, pero ahora tengo las llaves de la muerte y el Hades, etcétera, etcétera. Y con esa fórmula se introduce Jesús a esta iglesia. Y vamos a volver a leerlo. Miren la parte que está subrayada en amarillo. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. En la forma de Jesús de introducirse a la iglesia, nos está dejando claro varias verdades. La primera es que Jesús está demostrando que Él no es solamente un gran maestro, que Él no es alguien que en cierto sentido es un ser angelical, como algunas sectas piensan, sino que Él es el Dios de Israel. Jesús, con esta forma de hablar, con esta introducción a su persona, está demostrando que Él es el Dios de Israel, que Él es Yahweh, que Él es el yo soy. ¿Por qué podemos decir eso? Porque esta frase con la que Jesús introduce nos demuestra que Jesús es Dios, de la misma naturaleza de Dios, que es Yahweh en sí mismo, porque el primero y el último es un título divino. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Isaías 44, del 6 al 8. Miren lo que Yahweh, el Señor, por eso está en mayúsculas, porque la palabra que se utiliza ahí es Jehová o Yahweh, dice acerca de él. Vamos a leerlo del versículo 6 al versículo 8. Miren lo que dice. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo, que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncie las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman. ¿No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Hay muchas cosas que podríamos decir de este pasaje y no es la intención estudiar el pasaje en sí mismo. Pero lo que sí podemos dejar bien claro es que el Dios de Israel dice que Él es el único, que es el primero y el último, y que fuera de Él no hay otro Dios. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, yo soy el primero y soy el último, les está diciendo, ¿recuerdan Isaías 44? Yo soy el Dios, yo soy el Dios de Israel, yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay Dios. Hay una lucha generalmente para entender cómo es posible que Dios sea uno, pero sean tres personas al mismo tiempo. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Dios es un solo ser, único, uno. Fuera de Él no hay otro Dios. Pero este único ser, este único Dios, es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el Hijo está demostrando su divinidad. Este es un pasaje muy importante de recordar, porque nos ayuda a darnos cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro que nos muestra un desarrollo de la cristología, del entendimiento de Cristo, el más alto posible. Cristo es igual a Yahweh, el Dios de Israel. Pero en este saludo no solamente está mostrando su divinidad, sino también le está diciendo algo a la iglesia perseguida. ¿Qué es lo que le está diciendo a la iglesia perseguida? Lo siguiente: yo fui asesinado por mi testimonio, pero ahora vivo para siempre. Jesús está diciendo, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna es, yo fui el testigo fiel y morí por causa de eso, pero ahora vivo para siempre. Por lo tanto, si ustedes tienen que morir por ser mis testigos fieles, entiendan lo siguiente: ustedes morirán en este mundo, pero van a vivir para siempre. El sufrimiento muchas veces es parte del cristiano. La persecución muchas veces es parte del cristiano. A veces más, a veces menos,
pero es parte de la experiencia cristiana sufrir por causa de nuestra fe. Por lo tanto, recuerden esto. Yo sé lo que es sufrir. Yo pasé por lo mismo. Yo estuve muerto por causa de mi testimonio, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Ahora vivo para siempre. Por lo tanto, iglesia en Esmirna, por lo tanto, en iglesia hoy en el 2024, entiendan esto. Sean las cosas que estén pasando, recuerden eso. Yo también morí por causa de mí. Yo también morí por causa de mi padre, pero yo vivo para siempre. Y ustedes también. Si tienen que dar la vida por causa mía, denla, porque ustedes van a vivir para siempre. Este mundo es solamente pasajero. Yo soy el testigo fiel y morí, pero ahora estoy vivo. Ustedes tienen que ser los testigos fieles y quizás morir, pero van a vivir para siempre. Ese es el mensaje de Jesús en su introducción a la iglesia de Esmirna. Me parece una introducción que anima y también en cierto sentido nos calla la boca a todos porque estamos hablando y estamos escuchando al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel. Así que esta introducción en cierto sentido es pero alucinante. Cuando uno le saca el jugo a cada frase, a cada palabra, dices, wow, Señor, gracias hermano, porque tú eres nuestro ejemplo perfecto. No sé qué opinan ustedes al respecto. Voy a leerlos a ver si tienen alguna pregunta por aquí por allá. Antonio dice 100% Dios, 100% hombre, solo Cristo. Gracias, Antonio, por tu comentario. Pero una fraseología que nos puede ayudar un poco mejor a mostrar la humanidad de Jesús y su divinidad sin caer en números matemáticos, porque hay argumentos en contra a utilizar números para la divinidad, es decir, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Ok? Esa sería una forma, en cierto sentido, más acertada, por ejemplo, en un debate con alguien que niega la divinidad de Jesús, de referirse a su humanidad y su divinidad. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Antonio dice, hermosa promesa de mi Señor, amén. Antonio dice, estemos preparados para esta persecución que no ha pasado desde Esteban. Amén. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay tanto pecado, la comunidad celebró el Pride, celebración en Israel, la iglesia más que dice Miguel, sí, bueno, es parte de lo que el cristiano va a vivir y por levantar su voz muchas veces va a vivir y va a sufrir persecución. Así que Jesús nos anima. Yo también sufrí y morí, pero vivo por los siglos de los siglos. Así que confíen en eso ustedes. ¿Ok? Me encanta eso. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir sacándole el jugo. Espero que esté siendo de edificación, que esté siendo claro para ustedes lo que estamos leyendo. Cualquier pregunta, cualquier comentario, la dejan en la sección. ¿Cómo está, Principito? Buenas noches, bienvenido. Vamos a seguir leyendo la presentación a continuación. Veamos la segunda parte de esta carta. Hemos visto la introducción, cómo Jesús se introduce. Ahora se dirige a la iglesia y le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Bueno, acá Jesús les está diciendo, iglesia en Esmirna, yo conozco que están pasando por tribulación y por pobreza, pero ustedes son ricos. Lo que está diciendo el Señor es que en la iglesia en Esmirna, a causa de su fe, y lamentablemente por culpa de los judíos de ese lugar, están pasando tribulación, persecución, y están pasando pobreza también. Jesús les está diciendo, yo conozco todo lo que están pasando. En otras palabras, podríamos decir, Jesús está diciendo, yo me identifico con ustedes. Cuando ustedes están pasando por medio de persecución, cuando ustedes están pasando por medio de pobreza, yo estoy ahí con ustedes. No me he olvidado de ustedes, no me he alejado de ustedes. Yo conozco su tribulación y su pobreza. Pero recuerden, ustedes son ricos. No se enfoquen en su tribulación y en su pobreza. Enfóquense en que yo estoy con ustedes. Yo conozco todo lo que están pasando. Yo estoy en medio de la iglesia. Recuerden lo que se ha visto en el capítulo 1. El Señor es el que está en el medio de los 7 candelabros de oro. ¿Quiénes son los candelabros de oro? Las 7 iglesias. Él está en medio, caminando en medio de ellas. El Señor conoce lo que estamos pasando. El Señor conoce tu tribulación, el Señor conoce tu pobreza, pero quiero que recuerdes lo siguiente. Eres rico. ¿Y de qué manera podríamos decir nosotros que somos ricos? De distintas maneras. La primera cosa que me viene a la mente y que escribí aquí es que una de las formas en las cuales la iglesia es rica es en las promesas que tenemos. Nadie en el universo que, en cierto sentido, no busque seguir al Señor, va a tener esas promesas. Nosotros, que conocemos al Señor, que hemos sido adoptados por Él, tenemos promesas que el mundo no tiene. Por lo tanto, esas promesas son una riqueza para nosotros. Por ejemplo, Isaías 41:10, aunque lo vamos a leer en los siguientes pasajes. No temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia.
Eso dice Isaías 41:10. Es una promesa que el creyente tiene, que el Hijo de Dios tiene y que el mundo no tiene. Por lo tanto, somos ricos en las promesas que tenemos, aquí y ahora. Pero no solo eso, sino la herencia que tenemos de parte del Señor. Sabemos que cuando Él venga, vamos a heredar la tierra, vamos a heredar, en cierto sentido, riquezas invaluables que el Señor tiene para nosotros, vamos a heredar estar en su presencia todos los días de nuestras vidas, y eso, en cierto sentido, nos hace muy, pero muy ricos, sin quitar de lado también la salvación. Somos ricos porque somos salvos. Y no solamente eso, sino porque ahora somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Y eso es hermoso recordar. Eso nos hace ricos. Las cosas materiales van y vienen. Hoy día puedo tener, mañana no. Y al final, la meta del discípulo no es acumular tesoros en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo. La iglesia de Esmirna está pasando por una situación que nuestras iglesias hoy en día no pasan. Las iglesias hoy en día no pasan persecución, no pasan pobreza. Sobre todo las iglesias a la audiencia a la que me estoy dirigiendo esta noche. Hay hermanos en la fe que sí están pasando por pobreza, sí están pasando por tribulación. En países como Arabia Saudita, en países como Irán, en países como China, nuestros hermanos en la fe pueden leer la carta a la iglesia de Esmirna y decir somos nosotros. Nosotros no podemos decir eso. Porque nosotros, si somos sinceros, no pasamos esa persecución. Nosotros, en cierto sentido, estamos tranquilos en nuestras casas, en países algunos más prósperos que otros, y estamos tranquilos. Buscamos y vamos al Señor, no dudo de eso. Pero no estamos pasando por esa persecución. Y a veces, como no estamos pasando por esa persecución y pensamos que esa persecución nunca va a llegar a nuestras vidas, nuestro enfoque, nuestra mente, nuestra vista está puesta en las riquezas de este mundo. Y las riquezas de este mundo van a durar un tiempo muy efímero. Van a durar muy poquito. Así que al final, nuestra vida en este mundo, nuestro caminar como peregrinos en este mundo, no debería ser buscando tesoros en este reino, buscando tesoros en este mundo, sino buscando y acumulando tesoros en el cielo. Y es un mandamiento que Jesús da en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, si no me equivoco, donde el Señor va a mostrar claramente que el enfoque de un discípulo, de un ciudadano del reino, es acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Así que vamos a leerlo en Mateo 6, 19 al 21. Dice Jesús, un mandamiento para sus discípulos. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesús es directo en decir estas cosas. Y eso es un mandamiento para nosotros. Ahora, si yo quiero conocer los mandamientos de Dios, aquí tienes uno. No busques acumular tesoros en la tierra, sino acumula tesoros en el cielo. Alguien podría preguntar, Horacio, ¿y cómo acumulo tesoros en el cielo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hago? La respuesta nosotros la encontramos en el capítulo 6 de Mateo. Si leemos los primeros versículos del 1 al 18, vamos a leer que Jesús habla acerca de el apoyar al necesitado, ser un discípulo dadivoso, ser un hombre de oración y ser un hombre de ayuno. Y cuando digo hombre me estoy refiriendo a los dos géneros, por si acaso, a hombre y mujer. Así que, si tú eres alguien dadivoso, ayudas al necesitado. Si tú eres alguien que te dedicas a pasar tiempo a los pies de Cristo en oración, si tú eres alguien que practique el ayuno, tú estás acumulando tesoros en el cielo y no en la tierra. Y yo creo que eso es algo importante de meditar, ¿no? Y una de las cosas que he decidido con mi familia hacer es preferir acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Eso qué va a significar para mí, por ejemplo? Va a significar que puedo sacrificar tiempo, que lo puedo dar para servir a otros con el don que el Señor me ha dado, que es enseñar su palabra, sacrificando o a costa de quizás no tener un trabajo a tiempo completo. Y decir, bueno, para mí esto es más valioso que el dinero que yo lo pudiera sacar trabajando en ese tiempo. Eso va a significar que por voluntad propia, yo no le echo la culpa a nadie, por voluntad propia voy a pasar ciertas dificultades económicas. ¿Por qué? Porque yo me he propuesto preferir acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Y eso a veces va a ser costoso. Eso a veces va a traer sufrimiento. Uy, pero yo prefiero ser rico en el cielo que rico que en la tierra. Porque al final yo no sé si mañana me voy a morir. El Señor puede venir por mí hoy. Por lo tanto, voy a obedecerlo a Él antes que a los hombres.
El mundo me enseña, acumula tesoros en la tierra. Hazte un nombre aquí. El Señor me dice, Horacio, eso, la polilla y el derrumbe lo destruyen. Tú acumula tesoros donde eso no se puede destruir. Y eso es en la eternidad, eso es en el cielo. Así que esa es la visión, ese es el deseo que cada uno de nosotros debería tener. Tenemos aquí un mandamiento delante de nosotros. Pongámoslo en práctica. ¿Cómo acumulo tesoros en el cielo? Ayudo al que necesita. Utilizo mi tiempo para servir al Señor, para buscarlo a Él, por encima de quizás bienes materiales. Paso tiempo en oración con el Señor. Ayuno constantemente para buscar su rostro. Y el Señor me recompensa eternamente por eso. Así que esa es una visión que deberíamos tener a la luz de lo que Jesús le está escribiendo a la iglesia de Esmirna. No necesariamente Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna, muchachos, acumulen tesoros en el cielo y no en la tierra, porque ellos ya lo están haciendo. Ellos ya lo están haciendo. Por eso Jesús les dice, yo conozco tu pobreza y tu tribulación, aunque eres rico. ¿Por qué les dice que son ricos? Porque ellos han estado acumulando tesoros en el cielo. Serán pobres en la tierra. Aunque Esmirna tenía mucho dinero, la iglesia era pobre. Pero ellos sí son ricos, pero en el cielo. Y eso es algo que deberíamos buscar tú y yo. Así que los animo a meditar en eso esta noche. Sigamos leyendo un poco más la carta a los esmirniotas, como se dice. Quiero leer un ratito sus comentarios. Ángel Rubio dice, obras de caridad. Exacto, eso lo vemos en el principio del capítulo 6 de Mateo. Y todo cristiano está llamado, está mandado por el Señor a hacerlo. Será alguien dadivoso, será alguien de oración, será alguien de ayuno, acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Gracias por tu comentario, Ángel. Sigamos leyendo y sigamos viendo la siguiente parte de la carta a los esmirnenses o esmirniotas. No sé cómo se dice realmente. Miren lo que Jesús les dice a esta iglesia que está pasando por tribulación. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Noten que Jesús le dice, muchachos, les cuento algo. Van a pasar una tribulación de 10 días. A algunos de ustedes el diablo los echará en la cárcel por 10 días, pero no teman lo que están por sufrir. Y tú dices, Señor, me está diciendo que voy a pasar por tribulación, ya estamos pasando por tribulación. Ahora me dices que va a estar un poco más brava la cosa, porque el diablo, Satanás, nos va a meter 10 días en la cárcel. Y nos animas a ser fieles hasta la muerte. O sea que lo más probable es que algunos de nosotros nos maten. Y nos dices, no temas lo que estás por sufrir. Y el Señor, me pones el peor panorama del mundo y me dices que no tema. ¿Por qué me dices eso? Y la respuesta es la siguiente. Porque el Señor está con nosotros en medio de la tribulación. El Señor dice, no temas, Horacio, porque yo estoy contigo. Y esto es lo que yo les decía con respecto a Isaías 41:10, que es una de mis promesas favoritas. Tengo varias y una que siempre repito, los que me siguen en las clases de las mañanas saben que es uno de mis versículos favoritos, porque el Señor dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te doy fuerza. Siempre, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Así que no temas. Si vas a pasar por persecución, si vas a sufrir, yo estoy ahí, recuerda eso. Pero Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Porque eso es para tu bien, Horacio. ¿Cómo es posible que pasar por esta situación sea para mi bien? Solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo entiende. Y una de las cosas que es importante recordar es que las pruebas, las tribulaciones, las tormentas en nuestra vida siempre, siempre, siempre vienen para nuestro bien, aunque no lo entendamos. La vida de José en Génesis 37 en adelante lo demuestra. José sufrió muchísimo, pero todo ese sufrimiento Dios lo convirtió para bien. Tenía un propósito. El propósito en la iglesia de Esmirna, ese sufrimiento tiene un propósito. Realmente Dios no explica el propósito. Uno tiene que confiar en Él. Y la iglesia es increíble que en medio de las tormentas, en medio de la tribulación, se fortalece. O sea, ustedes conozcan o estudien acerca de iglesias que han pasado por persecución y van a ver a las iglesias más santas posibles, más refinadas posibles, más fogosas por el Señor, llenas de gozo posible. Pero ¿cómo es posible que en medio de la tribulación la iglesia crezca de esa manera? Cuando ves una iglesia que no está pasando por nada de eso, ves una iglesia tibia, ves una iglesia fofa, ves una iglesia que en cierto sentido es como que bueno, hoy día sí voy a buscar al Señor, mañana no, hoy día me desperté un poco tarde. Eso lo vivo yo, lo viven ustedes, porque no pasamos por un tiempo así. Pero cuando la iglesia es perseguida,
es una iglesia afinada, pero es una iglesia que recuerda y que tiene que recordar que el Señor está con nosotros. Sí, nosotros no pasamos por una tribulación así, en estos momentos. Pero podemos estar experimentando ciertas tribulaciones, ciertas persecuciones, ciertos ataques de gente que no conoce al Señor. Así como ellos lo pasaron por los judíos, nosotros lo podemos estar pasando por nuestra familia, por nuestros amigos del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, Horacio, sí, ellos pasan una tribulación que los lleva hasta la muerte. Pero yo no tanto, pero igual la tribulación me ataca a mí. Igual estas persecuciones me duelen, me hacen sufrir. Recuerda lo siguiente, no temas lo que estás por sufrir, porque el Señor está contigo. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Eso es algo importante. Una de las cosas que nosotros vemos en Santiago 1:12 es acerca de la corona de la vida. La corona de la vida es una corona que se le va a dar a todo cristiano que en cierto sentido ha perseverado en medio de la persecución. Ustedes pueden revisar el pasaje de Santiago 1:12 y van a ver la corona de la vida. Dato importante, en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos distintas coronas. Yo los animo a investigar acerca de las coronas. No vamos a hacer ahorita un estudio de las coronas, pero son varias coronas que están dispersas por todo el Nuevo Testamento hacia los creyentes en distintas áreas. Hay una corona para los pastores, por ejemplo, en 1 de Pedro 5. Hay una corona para aquellos cristianos que han perseverado en medio del sufrimiento, de la persecución, como en Apocalipsis 2 y como en Santiago 1:12. Y así sucesivamente hay distintas coronas. Yo quiero esas coronas. No sé de ustedes, yo las deseo. El Señor me dice, Horacio, en medio de la tribulación que venga en tu vida, sea una tribulación increíble que te lleva a la muerte, o no, si tú perseveras, a ti se te promete la corona de la vida. Yo quiero esa corona y también deseo que ustedes la deseen. Así que debemos anhelar las coronas que el Señor tiene para nosotros en distintas áreas en el transcurso de la vida, si perseveramos. Así que ánimo con eso. Tenemos unas recompensas en el cielo. Y esa es parte, podríamos decir, de los tesoros en el cielo que nos espera. ¿Ok? Una frase que puse acá, noten esta frase, está en el tercer párrafo y es una frase bien bonita que debemos meditar. Miren lo que dice. Una iglesia que está pasando por tribulación no es una iglesia que está siendo castigada por Dios, sino una iglesia que está siendo refinada por Él. Hay alguna persona que podrían pensar, si esta iglesia está pasando por esto es que Dios nos está juzgando. O sea, este sufrimiento es un juicio de Dios. Están sufriendo porque algún pecado cometieron. Pero los que estudiamos la Escritura y los que conocemos muchos años a nuestro Dios, sabemos que el sufrimiento es parte de seguir al Señor y que es parte de la vida. O sea, nosotros ya no debemos estar pensando que las tribulaciones, tormentas, persecuciones que podemos pasar es porque Dios nos está castigando. Entendamos esto. Las cosas difíciles que pasan en nuestra vida, las tormentas que vienen de repente, la gente que nos odia por causa de nuestra fe, etcétera, etcétera, sirven como instrumentos para refinar nuestra fe. Sirven como instrumentos para refinarnos. Dios no nos está castigando, nos está puliendo. Lamentablemente nosotros no entendemos eso porque, en cierto sentido, no profundizamos en la palabra de Dios. Pero eso sucede hasta en la vida cotidiana. Un ejemplo que siempre doy y siempre daré es el tema de mi hija yendo al dentista. Aún mi hija no va, pero ya la pongo de ejemplo. Mi hija, Sofía, una bebé de 1 año y pico, todavía no cumple 1 año y 1 mes, va a llegar el momento que va a tener que ir al dentista, aún siendo pequeña. Lo más probable, conociendo a mi hija como es que no le va a gustar ir al dentista para nada. Va a gritar como si le estuvieran acuchillando. Ya la conozco. La pregunta es, ¿ella llega a entender por qué está sufriendo? Y la respuesta es no. Yo que soy su padre y que entiendo mejor las cosas, sé que realmente este pequeño sufrimiento que ella va a experimentar es para su bien. Ella no lo entiende. Y a veces nosotros somos exactamente iguales. Pasamos por tribulación, pasamos por tormentas y decimos, ay, mi Padre Celestial me está castigando. ¿Por qué mi Padre Celestial me odia? Quítense eso de la cabeza. Las tribulaciones, las tormentas vienen para pulir nuestra fe y para un propósito que excede nuestro entendimiento. Agrego un ejemplo más. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero, sobre todo el de Pablo, Silas lo acompañaba por primera vez, llegando a la ciudad de Filipo. En la ciudad de Filipo, a Pablo y a Silas lo agarran a azotes, los meten presos y los ponen al cepo. O sea, la peor situación posible por predicar el evangelio. Pablo y Silas pudieron haber dicho, Señor, estamos viniendo como apóstoles para predicar, para que la gente te conozca, estamos queriendo ser luz y sal a las naciones. Y mira lo que nos pasa. ¿Por qué permites esto? O sea, ¿nos estás castigando por algo, Señor?
Pablo y Silas no hacen eso. Eso lo haríamos nosotros. O lo haríamos nosotros con respecto a cristianos que vemos sufriendo. Mira, este está sufriendo así porque algo mal lo ha hecho. Quizás le ha escuchado mal la voz de Dios. ¿Quién lo mandó a irse a Filipos? Por eso le está pasando. Eso hubiera quedado en su casa, tranquilo, en su iglesia, pero no, se la dio de misionero, pues. Y ahora miren lo que está sufriendo. Pablo y Silas no hacen eso. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Se ponen a alabar y cantar salmos y himnos al Señor. En medio de eso. Pero ¿cómo es posible? Si está sufriendo, que cantes al Señor, más bien reclámale. Porque ellos entendían que las tormentas, que las tribulaciones, que las persecuciones son para refinarlos. Tienen un propósito que excede nuestro entendimiento. Por lo tanto, el Señor nos dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tus sufrimientos. No temas lo que estás por sufrir, porque yo estoy contigo. Persevera hasta el final de tus días, que a ti se te va a dar la corona de la vida. Eso es algo muy importante que tenemos que tener claro esta noche y que la carta a la iglesia de Esmirna nos enseña a nosotros. Quiero leerles un pasaje en el Sermón del Monte también, en una de las bienaventuranzas, que es la bienaventuranza final, donde Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, van a sufrir, pero bienaventurados los que sufren, porque a ustedes se les va a dar una recompensa que excede a las demás. Vamos a leerlo. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a ustedes. Me encanta lo último que he subrayado en amarillo. Regocíjense y alégrense. Miren esto, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Estás pasando por tribulación, estás pasando por dificultades, por ataques distintos que puedes estar pasando. Regocíjate y alégrate, porque tu recompensa es grande. Ese es el ánimo que el Señor nos da en medio de la lectura de la carta a la iglesia de Esmirna. Así que cobremos ánimo, sea la situación que estemos pasando, o preparémonos para cuando llegue, porque no estamos libres de que nuestra generación vea un tiempo de persecución en este periodo de tiempo donde supuestamente hay paz en la iglesia. Así que animémonos en medio de la persecución y preparémonos para la que quizás vendrá en nuestro tiempo. Terminemos ahora sí la carta a la iglesia de Esmirna con el último versículo. Déjenme leer sus comentarios un ratito. A Miguel dice, tenemos que estar listos los hijos en ayuno, oración, para tener fuerza espiritual para morir por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Rafita dice, todos nos iremos al infierno, aquellos que fueron infieles y mentirosos. Vamos a ponerlo así, Rafita. Y esto lo vamos a leer. Yo creo que la frase de Rafita se va a responder con el último versículo a la iglesia de Esmirna. Así que la voy a responder leyendo el último versículo. Ángel Rubio dice, para bien propio y comunitario, así como Moisés fue enviado con los egipcios, donde aprendió mucho. Amén, Ángel, gracias por tu comentario. Y a Miguel dice, no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo. Amén, amén. Y una cosa importante, ese contexto en el cual la gente le gusta citar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un contexto de dificultad. Pablo va a decir, he aprendido a vivir con mucho y he aprendido a vivir con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengo abundancia, gloria a Dios por eso. Cristo es mi fortaleza. Cuando no tengo nada, Cristo es mi fortaleza. Así que hay momentos donde vamos a pasar comodidades y hay momentos que vamos a pasar dificultades. Pero en todo momento, Cristo tiene que ser nuestra fortaleza. Eso es algo muy importante de entender. Leamos ahora sí el último versículo de esta carta. Miren lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Primero remarco que esta parte final en cada carta es una parte final que nos indica que esta carta no solamente está dirigida a la iglesia de Esmirna, sino a todas las iglesias. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A la iglesia de Esmirna? No, a las iglesias. Eso está dirigido a cada iglesia local, a cada uno de nosotros y a que todos somos parte de la iglesia. Y da una promesa. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué significa eso? Y acá podríamos responder el comentario de Rafita. ¿Qué dice Rafita? Que al final todos vamos a perecer en el infierno, todos los infieles y mentirosos, etcétera, etcétera. Primero, ¿quién es el vencedor?
El vencedor, y esto lo hablamos en la clase anterior, es todo discípulo real de Jesús. El que ha creído en Cristo, el que ha lavado sus ropas con la sangre del Cordero, el que ha nacido de nuevo por medio de la fe en Él, es un vencedor. Y ha vencido no por su esfuerzo, sino ha vencido por la victoria que Cristo nos da. Cristo, diríamos, es el vencedor con V mayúscula. Él es el vencedor y que nos hace vencedores a nosotros. Por lo tanto, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, el verdadero miembro de la iglesia, se le promete a él que no sufrirá daño de la muerte segunda. Horacio, ¿qué significa eso de la muerte segunda? Victorino dijo que es el infierno, y lo dice correctamente. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis en los capítulos finales va a explicar que la segunda muerte es el lago de fuego. Hay una frase que lo comentaba con las jovencitas que estoy discipulando los sábados y que estamos leyendo estos capítulos con ellas, y les decía lo siguiente: explíquenme por favor, les dije yo, ¿qué significa esta frase? El que nace una vez muere dos veces, y el que nace dos veces muere una vez. Se lo repito nuevamente: el que nace una vez muere dos veces, y el que nace dos veces muere una sola vez. Les pregunté eso y algunas no entendían muy bien, estaban tratando de meditar. Había una de ellas que dijo, ya, yo. Y me respondió correctamente. El que nace dos veces es la persona que ha nacido físicamente una vez y ha nacido de nuevo por segunda vez, según Juan capítulo 3. Jesús conversando con Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, la persona que nace dos veces, física y espiritualmente, solamente va a morir una vez. No va a sufrir daño de la muerte segunda. En cambio, una persona que solamente ha nacido físicamente, pero no ha creído en Cristo, no ha nacido de nuevo, va a morir dos veces. La primera muerte es la muerte física y la segunda muerte es la muerte eterna. Ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Y esto nosotros lo vemos en los siguientes versículos de los capítulos finales de Apocalipsis. Versículo 14 y 15 del capítulo 20, miren lo que dice. La muerte y el Hades, y esto es para entrar en contexto, si ya es la parte final después de la segunda venida de Jesús, dice lo siguiente: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, tú te preguntabas, ¿qué significa la muerte segunda? El libro de Apocalipsis mismo te lo interpreta. Es el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Podríamos decir lo siguiente: aquella persona que nace dos veces es aquella persona que está inscrita en el libro de la vida. Si tú has nacido solamente físicamente una sola vez, tú vas a ir al lago de fuego. Tú vas a morir dos veces. La única forma en la que puedas morir solamente una vez es si tú naces dos veces. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Y también en Apocalipsis 21, de 6 al 8, que es el capítulo final, nos dice lo siguiente. El apóstol Juan escribiendo dice, tal me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es ir al lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, es el infierno. Y como dice el texto en esta parte en amarillo, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ahí. La única forma en la que un cobarde, incrédulo, abominable, asesino, hechicero, idólatra, mentiroso no termine ahí es si pone su fe en Jesús para salvación. Se podría decir que un cobarde, incrédulo, abominable, asesino, inmoral, hechicero, idólatra y mentiroso fui yo. Y yo le entregué mi vida a Cristo porque era todo eso. Y sabía mi destino. Pero conocí el amor de Dios. Y que Él me promete que por su gracia, por su amor, por su sacrificio por mí, cuando yo me entrego a Él y descanso en Él para mi salvación, Él me promete que yo no voy a pasar por el lago de fuego porque Él ya pagó por mí. Yo soy ese mentiroso, ese impío que he sido rescatado por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Así que todo cristiano que ha tomado esa decisión, o toda persona que ha tomado esa decisión, mejor dicho, y se ha vuelto un discípulo de Cristo, ha nacido por segunda vez, tiene la promesa que nunca va a terminar en el lago de fuego. Así que así termina la carta a la iglesia en Esmirna,
una carta, en cierto sentido, que es para una iglesia perseguida, pero con la cual también nos podemos identificar nosotros. Espero que la explicación de esta carta haya sido clara, nos ha animado, nos haya exhortado, nos ha corregido, y que haya sido de edificación para nosotros, porque al final eso es. Y si se dan cuenta, seguimos avanzando en el libro de Apocalipsis, quizás vamos a llegar a un punto donde no podamos decir esto, pero si se dan cuenta, hasta ahora en lo que vamos avanzando en el libro de Apocalipsis, no es tan difícil de entender. Es un libro que busca revelarnos las cosas y no es un libro que busca ocultarnos las cosas. Así que déjenme por favor saber en los comentarios qué les pareció, si hay alguna duda, si algo no ha quedado claro o si ha quedado las cosas muy claras, que ese es el propósito del libro. Así que benditos somos, bienaventurados somos por escuchar, por oír, por guardar las palabras que en este libro están escritas. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Déjenme leer por aquí. Por acá apareció Juan Abarca. ¿Cómo estás, Juan? Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar aquí. Y por favor, déjenme saber, quizás con algunos comentarios, si se anima, a dejarme saber si estuvo claro, si hay algo que no se haya entendido, para resolver sus dudas. Y si no, terminamos el live de esa manera. Le había prometido a mi esposa 1 hora de live y ya estamos a punto de cumplirla. Así que abarqué preciso la hora de tiempo y sanito, me gustó mucho leer la carta y explicarla y animarnos mutuamente con los versículos cruzados que vemos en otros pasajes. Y nos reta también a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, a perseverar en medio de la tribulación, en medio de la persecución y a entender que al final Dios usa todo para bien. Así que gracias por eso, gracias Nelly Amo por seguirme y gracias a todos los que han estado presentes. Josué Vergaray dice, el que nace una vez muere 2 veces y el que nace 2 veces muere 1 vez. Amén. Bueno, dicho esto, les mando un abrazo, que pasen una excelente noche, no dejen de meditar en lo que hemos leído y los animo a ustedes mismos a hacer una lectura privada, meditando un poco en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y bueno, nos vemos para estudiar el libro de Apocalipsis el domingo en la noche. Domingo a las 6 de la tarde, hora Perú, vamos a estar leyendo la siguiente carta al Apocalipsis. Y bueno, y así vamos a estar avanzando todos los miércoles y todos los domingos, Dios mediante. Y para los que siempre se conectan en las mañanas, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, hora Perú, para seguir estudiando el libro de Génesis. Les mando un abrazo, que pasen una excelente noche, nos vemos mañana. Dios los bendiga. Bye bye.